el Real Madrid compitió, Xabi Alonso ejerció de director técnico, movió futbolísticamente la pizarra y el equipo opuso, compitió, se mostró con un poquito más de dignidad futbolística contra el Barcelona. Pero yo creo que es la mejor decisión para todos. Es la mejor decisión para el Real Madrid y sobre todo es la mejor decisión para Xabi Alonso. Lo único que habíamos dicho en los 5 partidos en los que el Real Madrid no perdió antes del Clásico es compró tiempo. Uy, va salvando match balls, va salvando match balls. Live to fight another day. Okay. No se puede vivir con tanto veneno, como dice Shakira. Y es una relación que estaba rota desde hace mucho tiempo. Pero Rodrigo Fáez, ¿qué cambió en el vuelo de regreso de Jeddah? ¿Quién inició la conversación? Porque esto de mutuo acuerdo no es 50-50. ¿Cómo fueron las últimas horas de Xabi Alonso como director técnico del Real Madrid? Bueno, fueron movidas y sobre todo tristes, ¿no? En el aspecto de que todo cambia, porque ayer cuando terminaba el partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid, nosotros reportábamos, al igual que otros medios de comunicación, el hecho de que iba a seguir, porque había salvado otro match ball y porque así te lo decían tanto vestuario, cuerpo técnico y obviamente también directiva, que al final son los que mandan. ¿Por qué? Interpretaban que Xabi Alonso había conseguido una buena semana, plantándole cara al FC Barcelona, pudiendo empatar al final al FC Barcelona, eliminando al Atlético de Madrid, y eso era el mensaje que tenía Xabi Alonso, que tenían los vestuarios y que tenía la directiva. A partir de ahí, ¿qué ocurre? En el vuelo de vuelta esta mañana, una conversación entre Xabi Alonso y la directiva, donde la directiva ve que Xabi Alonso vuelve otra vez a decir lo mismo. No tengo centrocampistas, no tengo calidad en el centro del campo, no tengo salida de pelota, no tengo a nadie que me pueda hacer de Kroos, de Modric. Ya no te digo de los dos, pero de uno de los dos como mínimo, y me faltan piezas, me falta calidad. A lo que la directiva responde: tienes un problema con el tema de las lesiones, tienes un problema con la preparación física. Él dice que no, él no acepta lo que hace un par de semanas hace Florentino Pérez, que es ponerle a Pintus, el preparador físico, al lado, cosa que él nunca ha aceptado, y al final, entre una cosa y otra, hay algo que de verdad duele mucho a la directiva del Real Madrid, y es ver a Xabi Alonso que parece que está en un tanatorio. Dice, derrotado completamente, sí, que le ven sin fuerzas, y entonces es cuando llega la expedición del Real Madrid hasta la capital de España, y entonces Florentino Pérez a nivel personal toma esa decisión y llega el comunicado que sorprende absolutamente a todo el mundo. De hecho, podemos decir y avanzar que hay jugadores del plantel del Real Madrid que se enteran gracias a ESPN. ¿Lo has dicho tú? Que se lo dijimos, diciendo, oye, ¿sabéis algo de esto? Y dice, ¿cómo? O sea, es que pilló a todo el mundo por sorpresa. Es una cosa súper extraña, pero ha ocurrido. También es cierto que hemos hablado con el entorno de Xabi Alonso y se quejan ya no solo de lo del jugador en el centro del campo, que empieza por Z, acaba en Mendy y está jugando ahora mismo en el Arsenal, que cada uno saque sus propias conclusiones. También dicen que nunca ha tenido el respaldo de Florentino Pérez desde el principio. Interpretan que tiene mucho más respaldo Álvaro Arbeloa estando en el Castilla que Xabi Alonso estando en la primera plantilla. E interpretan que no se le fue respaldado tampoco en ciertos casos, como lo de Vinicius a nivel público cuando ocurrió en el segundo tiempo del Clásico, en el de Liga me refiero, y ciertas cosas a nivel interno que no han gustado y que a él tampoco le gustaron. Entonces yo creo que, estoy de acuerdo contigo, que era la mejor de las decisiones, porque era alargar para luego saber hasta dónde ibas a llegar, por tanto cuanto antes mejor. Y como dijo Rodri, Álvaro Arbeloa, que era técnico del Castilla, el Real Madrid pone otro comunicado minutos después de la salida de Xabi Alonso para anunciar la llegada de Arbeloa, que ha hecho procesos de formación de entrenador en todas las categorías del Real Madrid. Y ya nos meteremos en el caso de Arbeloa, pero ¿dónde se rompió el tema? ¿O comenzó realmente condenado al fracaso la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid? Está condenado al fracaso por todos los indicios que hemos ido viendo. Claro, ahora con el periódico del lunes ya puedes hacer la disección, puedes hacer la autopsia, pero es que empieza con Xabi Alonso no queriendo dirigir el Madrid en el Mundial de Clubes y el Madrid diciéndole, no, chato, tú vas allí. Y Xabi Alonso... Ya estás cobrando. Ya estás cobrando. Xabi Alonso diciendo, no, pero la pretemporada de verdad empieza en agosto y el Mundial de Clubes no hay que contarlo. Y en Madrid se contaba. Lo de Zubimendi, es así de claro. O sea, el Madrid no es que no tenga dinero, porque en el Madrid tienes la excusa esta de no, es que no podemos competir con los clubes Estado, no sé qué. Oye, el Madrid pagó por Mastantuono el mismo dinero que pagó el Arsenal por Zubimendi. O sea, no es una cuestión de no tener dinero, sino simplemente de no confiar en el entrenador y de ver al entrenador como una pieza más del engranaje. Algo que, por ejemplo, le pasó a Maresca en el Chelsea, donde él no tenía la autoridad y le decían, tú tienes que poner a este y a este. Y el equipo médico te va a dar los parámetros a seguir. Pues en el Madrid es algo parecido. En el Madrid es, te damos esta plantilla
y tú la manejas como veas, pero los muñecos los vamos a elegir nosotros. Y luego las quejas, a partir de ahí, las quejas de Xabi Alonso, más veladas que otra cosa, de no tener centro del campo, lo han acabado matando. Y luego los jugadores, que son listísimos, a la que huelen la debilidad del entrenador, pues empiezan a manejar los hilos por detrás. Que si las sesiones de entrenamiento son muy intensas, que si no nos gustan las sesiones de vídeo porque nos despistan, que si porque a este juega más minutos y yo no. Entonces van empezando a filtrar cosas. Y al final la historia de Xabi Alonso se resume en dos clásicos. En el que le gana al Barcelona, que empieza a perder, pierde la autoridad en el vestuario con el berrinche de Vinicius, con la disculpa posterior que no incluye a Xabi Alonso y el club se la permite, ahí es donde el club le pone la cruz a Xabi Alonso y pone a los jugadores por encima suyo, y el último clásico, que es este último en el que Xabi Alonso hace lo que tiene que hacer como entrenador, porque si no tiene el centro del campo, sáltatelo, defiende y ve al contragolpe, pero no le da. Yo creo, honestamente lo creo, que incluso ganando la Supercopa, hoy no sería entrenador Xabi Alonso. Eso no creo, porque al final el Real Madrid vive, y sobre todo con Florentino Pérez, en un resultadismo perpetuo. Y es el gran problema que ha tenido para mí el Real Madrid. Pero a ver, esa no es una solución. Sí. A ver, están los números de Xabi Alonso al frente del Real Madrid. Vamos a presentar sus números e inmediatamente después van a ver una gráfica que refleja exactamente el mismo arranque que tuvo Hansi Flick con el Barcelona la temporada pasada. Así arrancaron los primeros 14 partidos de Xabi Alonso. Una derrota contra el Atlético de Madrid, diferencia de goles de más 23, goles por partido 2.4. En los últimos 14 partidos, básicamente se dobla el número de goles recibidos por partido y se acumula 4 derrotas más a el récord de Xabi Alonso. No estamos contando el Mundial de Clubes para este récord, pero vean cómo esto cambia después del clásico, perdón, Mauricio. Es que todo cambia después del clásico. Miren cómo había arrancado Hansi Flick después de sus primeros 34 partidos, incluidas todas las competencias. Exactamente igual. La única diferencia, probablemente, es que mientras Joan Laporta estaba recontra convencido de que Hansi Flick era la apuesta, Florentino Pérez nunca dio la impresión de que Xabi Alonso fuera su hombre, desde el principio. ¿Qué lo condenó más? ¿Los jugadores, los resultados o la dirigencia? Sí. No, pues qué víctima es Xabi Alonso. Qué víctima es en todo esto Xabi Alonso. O sea, Xabi Alonso, a diferencia de Hansi Flick, se dejó manosear. Hansi Flick dijo, vamos a jugar de esta manera, aunque se pierda. Línea alta defensiva, al pressing, a trabajar. No, es que defendiendo así te van a anotar. No importa. No, es que no puedes jugar así contra el... No importa. Y nunca cambió. ¿Sabes quién cambió? ¿Sabes quién? Xabi Alonso. Pues qué fácil ser la víctima aquí. Xabi Alonso tiene mucha culpa. No es igual. No me voy con la suya. ¿Mande? No, parafraseando a Guardiola. Fue lo que dice Guardiola. No, la suya. Así lo dijo Guardiola, si lo dice Guardiola lo puedo decir yo. Sí. Y es el principal pecado. Y es el pecado más grande, porque Xabi Alonso puede decir hoy en día... O sea, ¿tú crees que si hubiera ganado con la suya seguiría siendo técnico del entrenador del Madrid? Probablemente. Y si no, al menos se podría ir tranquilo. ¿Y sabes qué? Probablemente los jugadores lo van a respetar un poco más. Claro. Y probablemente Florentino lo respeta un poquito más, porque ese récord de Hansi Flick y de Xabi Alonso, la única diferencia, Mr. Chip puso algo ahí, PSG, Liverpool, Atlético, Celta, City y Barça. Al Barcelona, Mónaco, Madrid. Osasuna, Real Sociedad, Las Palmas, Leganés. El Barça perdió con rivales menos importantes. A lo que voy, Xabi Alonso, ve, hay proyecto, confíen en mí. Esto va a tomar tiempo, pero hay que hacerlo. No, se deja manosear. Muy bueno, víctima no es. Se convirtió en Benítez y en Lopetegui a las 3 semanas de llegar. Sí. Hay una imagen que creo que liquida a Xabi Alonso. Lo liquida por completo. Y es en la premiación de la Supercopa. Porque es clarísimo cómo Xabi Alonso, vean a Xabi Alonso, voltea a los jugadores, hey, venga, vamos a hacer pasillo. Y ven a Mbappé, ¿qué pasillo? Vámonos ya. Y Xabi Alonso, manos en las bolsas, ve que nadie lo sigue y dice, bueno, vámonos. Eso es insostenible. Podemos hablar de números, podemos hablar de estilo de juego, podemos hablar de defender con 3, Caro, de defender con 4, de jugar con 3 delanteros, con 2. Si estos gestos que fueron públicos en la cancha, imagínate cómo eran en el vestidor.
imagínate cómo eran entre los jugadores. Xabi Alonso se va del Real Madrid porque nunca pudo hacer creerle a los jugadores que él tenía la capacidad de liderar ese equipo a donde debe llegar un equipo como el Real Madrid. Es que lamentablemente creo que esa es la conclusión a la que llegamos todos. Le quedó grande el proyecto Real Madrid y se solidifica aquel discurso que dice el Real Madrid no es para cualquiera, no te basta con ser un técnico intervencionista, no te basta con ser campeón en el Bayer Leverkusen, porque necesitas otros intangibles y da la sensación de que Xabi Alonso, a ver, ¿qué es lo único que lo ha podido sostener? Los resultados. Y como los resultados no llegaban, entonces importan las formas, importa el vestuario, importa cómo le caías a Florentino. Le quedó grande al final. Mira, ahí hace 2 años, en una visita, en un viaje que yo tuve a Leverkusen, cuando ya empezaba a sonar Xabi Alonso para el banquillo del Real Madrid, yo estuve hablando con las fuentes que yo manejo en el Leverkusen y pregunté por eso. Digo, oye, ¿Xabi Alonso se ve preparado para agarrar el banquillo del Real Madrid? Y todos me dijeron lo mismo. 3 fuentes dentro del Leverkusen me dijeron lo mismo. Sí, pero tiene ciertas dudas por el intervencionismo de Florentino Pérez. O sea, nosotros estamos diciendo algo que él sabe, porque él lo ha vivido en el vestuario del Real Madrid como jugador, lo sabe porque lo ha vivido como entrenador de categorías inferiores en el Real Madrid, y ahí es donde yo creo que falla. Si tú sabes o tienes esas dudas, porque sabes que Florentino te va a decir A, B, C, y si no sigues el A, B, C vas a estar fuera, 2 cosas. O no agarres el banquillo del Real Madrid, que fue alguien muy cercano, se lo recomendó. Es muy fácil decir eso, No. hacerlo, ¿eh? Sí, porque el pero Real espera, Madrid, eres pero un director espera. técnico, Sí. llega el Real Madrid a tocar la puerta, Total. ¿cuántos son los que le han dicho sale- no, gracias? no al sale, Real Madrid? Arbeloa. ¿No sale perjudicado? ¿Cuántos hoy? se han dicho? La oportunidad está ahí. Pero no sale ¿Tú como perjudicado. jugador le hubieras dicho no al Real Madrid? Como jugador es Ajá. diferente. No, es porque una no soy el oportunidad de estar culpable. en el Real No, Madrid. No soy el culpable, Mao. Ok, como entrenador, tú diriges al ya sé. Galaxy. Oye, ¿no? Lopetegui dejó la selección española Claro, no mundial para ir. claro. Rafa Pregúntale a Benítez. Hugo que haga Sánchez. las ¿Cómo le iba a cosas decir también. que no? Pregúntale a A lo que Hugo. voy es no te puedes quejar después. Es que me metieron mano. Es que no me dejaron. Gánate el respeto, papá. Gánate el respeto. Tenlos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ten las piedras para decir, ¿Cómo? aquí se juega de una manera. ¿Cómo se gana el Florentino, respeto? En la cancha. Sí. En el día de trabajo. Si hay reportes de que jugadores caminaban, trotaban, hacían lo suyo, lo justo y a casa, si son verdaderos esos reportes, pues el primero. ¿Sabes qué en le pasó fallar al es el último técnico ahí. que intentó hacer algo así? Pero no importa. No, No claro que importa. Benítez. Porque en Barcelona, Benítez, perdóname. Luxemburgo. Perdona. Pero, a ver, espérame, No, no, un segundo. van. ¿Por qué se va Luxemburgo del Real Madrid? Bueno, pero primero porque es un desastre tácticamente y tal, pero luego los jugadores... Era un general. Sí. Bueno, de hecho... Y él, pero con la Acuérdate suya, que llevaba- mañana, tarde y noche. Llevaba un pinganillo, llevaba un Claro. ISB, se comunicaba con Raúl, que era el En el capitán, campo, con claro, una especie claro, de walkie-talkie claro. porque los quería robotizar a todos. Eso no funcionó. En el Xabi Madrid- Alonso tenía que flexibilizarse. Uf. No le salió. Eso es lo No que puede no. ser tan Eso es lo que necio, no. no puede ser tan obstinado. Y él, en su inmadurez también, porque no era un técnico, sí era un técnico formado, pero no era un técnico de la élite del fútbol. No era Todavía Jürgen no. Klopp, no era Jürgen No era Claro, Jürgen no, Klopp, no era tiene la Guardiola. espalda de Guardiola. No tan formado. Tenía una temporada en un equipo grande. Está bien. Más o menos grande. 2 y media. 2,5 logró cosas que no habían pasado nunca en el fútbol. Claro, ganaron con el Leverkusen. Pero Buenísima. yo creo que Xabi Alonso hizo bien en flexibilizar su postura. Ya, pero Porque mira. él trató No lo de creo, ganar. Mau. No le salió. Pero, no le salió, Mauri, pero el otro tampoco le hubiera salido. Mauri, si tú tienes Se hubiera ido dudas, más rápido. ya no es cuestión de decir, no, tendría que haberle dicho que no. No, vale, está bien. Tú tomas esa decisión, pero tú tienes que tener personalidad. Es decir, sí. No puede él, ser un él Pelele. creía, y me lo decían esta mañana, creía una transición lenta, pero segura para intentar amoldar el equipo a su sistema táctico. Pero al final tú tienes que tener personalidad y sintiéndolo mucho, Xavi falla en la segunda parte del Clásico con el feo público de Vinicius. Ahí está, Si Vinicius ahí hace empieza eso todo. públicamente, no vuelve a jugar en 5 partidos hasta que Vinicius empieza a entrenar, empieza a ayudar a defender y empieza a comportarse como se tiene que comportar. Es y me decir, pida como perdón un jugador públicamente. del Real Y Madrid. me pida perdón Totalmente. públicamente. Ahí es donde él pierde absolutamente todo el respeto del vestuario o de parte del vestuario y sobre todo del madridismo y de los de ¿Tú arriba. crees que Florentino hubiera consentido eso? Pues que lo eche. No, pues pues que lo es eche. No, es que Pero vas se a va acabar con y que quede Ahí estamos retratado. otra Se va vez, con otra cara, caemos Mau. en lo mismo. Se va Que con quede otra cara. retratado. Lo mismo. Pero Que quede retratado. Hay que recordar a Guardiola otra vez. Claro. O sea, si te van a echar, si el ¿Cómo camino fueron las palabras? vas a acabar igual, al menos ve con tu personalidad. Sí. Mira, en el Madrid lo ha dicho Rodri, solo valen 2 cosas. Ganar, Ajá. Ganar. y hacer lo que Florentino quiera. Y hay veces que ganar no, Y hay veces, mira, no alcanza. mira, ¿eh? No, Carlo y hay Ancelotti. veces que haces lo que Florentino quiere y si pierdes igualito te va a echar. Y bueno, como ha sucedido ahora. Y hay otro tema, y esto Rodri lo sabe mejor, Florentino olvida pero no perdona.
Xabi No, Alonso estaba en la perdona, pero cantera. no olvida. No. No, es al revés. Puedo olvidar, pero no perdona. Xabi Alonso estaba en la cantera del Real Madrid igual que Arbeloa. Y Xabi Alonso había el plan de hacer lo que están haciendo ahora con Arbeloa, es decir, que vaya al juvenil, que vaya al Castilla y luego vaya al primer equipo. Y a Xabi Alonso le sale la oportunidad de dirigir al segundo equipo de la Real Sociedad y como él también había jugado allí, se va del Real Madrid. Florentino, puedo olvidar, puedo hacer que no lo dé, pero esto tomo nota. Sí. Y eso no le ha ayudado para nada porque ya le dijo que no una vez a Florentino. Más adelante, en el siguiente segmento, vamos ya a meternos de fondo a qué puede pasar con el Real Madrid, con Arbeloa al frente. Pero quiero consultarte algo, Rodri, que en el comunicado pues queda un poco ambiguo. Álvaro Arbeloa llega para ser director técnico interino del Real Madrid, para tomar el puesto de aquí a que termine esta temporada y luego a ver qué pasa, o es un escenario similar al de Santiago Solari, que si le va bien va a tener la posibilidad de mantenerse al frente de... De ahí esa ambigüedad, por la experiencia que tiene además el Real Madrid últimamente, el tema de los entrenadores, que lo que quiere Florentino Pérez es ver cómo evoluciona Álvaro Arbeloa. A mí lo que me dicen es que hasta junio mínimo. Pero, insistimos, si esto es un desastre dentro de mes y medio, habrá cambio también. Claro. ¿Qué es más probable? ¿Que sea un desastre? ¿La temporada del Real Madrid se ha ido a la basura? No, es que yo creo que todos estábamos esperando cuál era el próximo partido que perdía Xabi Alonso para que lo votaran. Entonces, si mi constante con Xabi Alonso es la incertidumbre, ¿qué más da quien ponga? Vas a seguir teniendo incertidumbre, va a seguir siendo una moneda al aire, pero por lo menos con una ilusión, con una esperanza. Es que Florentino es muy inteligente, porque ¿hacia dónde van a ir las balas otra vez? Hacia Arbeloa, no hacia Florentino. No hemos hablado aquí, de que, por ejemplo, a todos nos toma por sorpresa esta noticia, no porque hayan echado a Alonso, por lo que venimos hablando, sino por el momento en el que lo hace. A Xabi Alonso lo tenían que haber votado hace mes y medio, después de ese partido contra el Celta. No empezar a ir partido a partido, porque hubiese sido Arbeloa o Solari o quien llegara, iba a tener más tiempo de trabajar, iba a tener la Superliga la Supercopa como primera prueba. Ahora el que llegue es... Pero todo dándole o la vuelta nada. al argumento, si yo soy Florentino Pérez, digo, no quiero hacer como en el Mundial de Clubes, no voy a quemar al técnico nuevo en una Supercopa, que lo más probable es que la pierdas contra el Barça, esperamos que se estrelle y una vez que ya has pasado ese primer peaje, que entre el nuevo entrenador. Pero Arbeloa no es Zidane. Y yo no veo a ningún Yo no jugador veo del Real otro Madrid Zidane. diciendo... Ya nos vamos a meter en eso. que Ya nos vamos a Arbeloa meter es en eso. campeón del mundo y todo lo que tú acuerdo, quieras, pero no es Zidane. Si tú eres Manchester United, que sí eres. Es un para Red tu Devil desgracia, hoy. Sí, para sí. tu El desgracia Red eres. Devil. Pero si eres, mira, Paris Saint-Germain, ahora que Luis Enrique por lo pronto ha dado pistas que no Sí, va sí, sí, sí. a renovar su contrato. Si eres Dicho aquí. Tottenham, si no sigue Thomas Frank, Tiene personal de Tottenham. ¿seguirías confiando en Xabi Alonso como entrenador? No, es que, insisto, Mao, creo que sale Por quemado. eso te dije esos equipos. Sí. Manchester United, Paris Saint-Germain, París Tottenham. no. Manchester United no. Tottenham sí. Spurs, Porque es del Liverpool. sí. Claro. No. Xabi Alonso es un mito del Liverpool. Xabi Alonso no va a entrenar al United, vamos, Ok, bueno, ni Y mañana. espérate que Arne Slot todavía no está seguro. Ha pasado un momento de apuro. A ver, una Ya pregunta lo quisieron, de chisme, una pregunta, eso te iba a decir. Ya lo quisieron. ¿Es cierto que antes de Arne Slot le ofrecieron el puesto a Xabi Alonso y él quiso seguir esperando al Madrid? A mí no me consta eso, sí que me consta que en el Liverpool gusta y gustará. A mí lo que me han dicho es que hubo sondeos. Hubo en plan, oye, ¿qué tal? Eso es más probable.